Se quiere medir la altura de una estatua colocada en el centro de un lago circular. Para ello, se mide la visual al extremo superior de la estatua desde el borde del lago y resulta ser de 50 grados. Nos alejamos 45 decímetros y volvemos a medir la visual obteniendo un ángulo de 35 grados. Averigua la altura de la estatua y la superficie del lago. Entonces, principalmente tenemos una estatua la cual queremos medir su altura. Y esta estatua está colocada en el centro de un lago circular. Se mide la visual al extremo superior de la estatua y resulta ser de 50 grados. El extremo superior de la estatua viene estando aquí y el borde del lago viene estando acá. Y esto nos dice que es 50 grados. Posteriormente nos dice, nos alejamos 45 decímetros y volvemos a medir la visual. Y ahora se obtiene un ángulo de 35 grados. Nos alejamos 45 y ahora volvemos a medir el ángulo al extremo superior de la estatua y ahora este ángulo es de 35. Entonces, con esta información nos pide encontrar la altura de la estatua y también nos pide la superficie del lago. ¿Cómo lo encontraríamos? Vemos que aquí se nos forma esta figura de acá. Aquí tenemos esta longitud, la cual viene siendo 45, y esta longitud viene siendo el radio. Vamos a llamarlo como R. Y tenemos la altura, que es la que nos piden, que vamos a llamarla A. Entonces, mediante trigonometría, ¿cómo es que podemos encontrar el valor de A? Recordemos nuestras razones trigonométricas. So, K, Toa. Seno del ángulo viene siendo igual a el opuesto dividido la hipotenusa. El coseno del ángulo viene siendo igual al adyacente dividido la hipotenusa. Y la tangente del ángulo viene siendo igual a opuesto dividido adyacente. Entonces, trabajando con este triángulo de aquí, si estamos trabajando con este triángulo de aquí, tendríamos este ángulo de 50. Y enfrente de este ángulo de 50 viene estando este cateto de acá, el cual vendrá siendo el opuesto. El radio vendrá siendo el adyacente. Y este cateto de aquí vendrá siendo la hipotenusa, pero realmente no nos sirve de mucho. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos opuesto, tenemos adyacente y tenemos el ángulo. De estas tres, ¿cuál es la que nos relaciona opuesto y adyacente? Viene siendo la tangente, por lo cual, usando tangente tendríamos tangente del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 50. Esto vendrá siendo igual a opuesto A dividido adyacente R. Despejamos para tener sola la A y nos quedaría A es igual a tangente de 50 que multiplica a R. Tenemos ya así la ecuación 1. Ahora, ¿qué otra ecuación podemos generar? Notamos que ahora tenemos este triángulo de aquí y que comparten las mismas A. Este triángulo comparte la misma A y este triángulo también comparte la misma A. Y si A es igual que A, las podemos igualar. Trabajando con este triángulo, tendríamos, si estamos trabajando con este triángulo, tenemos este ángulo de aquí. Y enfrente de este ángulo, este vendría siendo el opuesto y este vendría siendo el adyacente. Y de igual forma la hipotenusa no nos sirve. Por lo cual, otra vez tenemos opuesto y tenemos adyacente. ¿Cuál es la que nos servirá? Pues de nuevo la tangente. Tenemos el opuesto y tenemos el adyacente. Por lo cual, tangente del ángulo, ¿con qué ángulo estamos trabajando ahorita? Con 35. Tangente de 35, esto vendrá siendo igual a opuesto. ¿Cuál es el opuesto? Tenemos un opuesto de A dividido adyacente. ¿Cuál es nuestro adyacente? R más 45. Como dijimos que íbamos a igualar A con A, entonces despejamos para tener solo el valor de A. El R más 45 está dividiendo, pasa a multiplicar. A vendrá siendo igual a tangente de 35 que multiplica a R más 45. Tenemos ya la ecuación 2. A es igual que A. Aquí tenemos A y aquí tenemos A, por lo cual esto de aquí vendrá siendo igual a esto de acá. Igualémoslo. Tangente de 50
que multiplica a R es igual a tangente de 35 que multiplica a R más 45. Resolvamos aquí para encontrar el valor de R. Tendríamos el tangente de 35 está multiplicando, pasa a dividir. Tangente de 50 que multiplica a R dividido tangente de 35, esto vendrá siendo igual a R más 45. Como queremos dejar las R de un lado, esta está sumando, pasa del otro lado a restar, por lo cual tangente de 50 que multiplica a R dividido tangente de 35 menos R, esto vendrá siendo igual a 45. Factor común R, lo tenemos en ambos lados. R que multiplica a tangente de 50 dividido tangente de 35 menos 1. 1 por R, R. Esto vendrá siendo igual a 45. Esto de aquí está multiplicando, pasa del otro lado a dividir. R vendrá siendo igual a 45 dividido tangente de 50 dividido tangente de 35 menos 1. R vendrá siendo, usando nuestra calculadora, 64.10 decímetros. Tenemos ya el valor de R, pero lo que nos pedían era el valor de A, de la altura. ¿Y cómo es que representábamos la altura? La altura es tangente de 50 por R, por lo cual altura es tangente de 50 por R. ¿Cuánto es R? 64.10. Por lo cual la altura vendrá siendo entonces 76.39 decímetros. Ya tenemos entonces el primer inciso, ya tenemos la altura de la estatua. Ya tenemos la altura y ahora solo nos falta el área del lago. ¿Qué figura es el lago? Es un círculo, por lo cual el área del lago vendrá dada por la expresión pi que multiplica a r al cuadrado. Área lago vendrá siendo igual a pi que multiplica a el radio. ¿Cuál es el radio? 64.10 al cuadrado. Área lago vendrá siendo igual a 12.908.20 decímetros cuadrados. Tenemos ya así el área del lago. Y es así como resolvemos este problema. Muchas gracias por ver el video. Si les ha gustado, les agradecería que dejaran su like y que se suscribieran.